Ahora vamos a hablar de que Dios es infinitamente generoso, pero no da lo que Él conoce que no nos conviene. Al final, siempre nosotros vamos a desear o a querer lo que Dios quiere, o a aceptar lo que Dios quiere. Porque a veces, aunque no lo queramos, siempre será que se haga la voluntad que Dios quiere, incluso en contra nuestra. Porque el principio de la creación es Dios, no las criaturas. Como todo fue hecho por amor de Dios, y a través de Jesucristo, por Jesucristo y en Jesucristo. Como todo es sustentado por el amor de Dios. Como el infierno es testimonio del amor de Dios. Como Dios permite el pecado por amor. ¿Por qué Dios permite que Satanás exista para su gloria y por amor? Dios es más bueno de lo que podemos imaginar. Dios es infinitamente bueno. Dios es admirable. Jesús, Dios, dio su vida por nosotros. Dios Padre es bueno. Hablar del Espíritu Santo y amor entre Dios, Padre y Jesús. María, como cuarto miembro de la Santísima Trinidad. Nosotros estamos invitados a ser parte de la Santísima Trinidad. Dios es un misterio de amor. Dios nos sorprenderá. Dios es infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. Limitaciones de nosotros para entender el amor de Dios. Cómo la pornografía evita que podamos apreciar el amor de Dios. Cómo el homosexualismo y los transgéneros y el machismo y el feminismo y el consumismo y el egoísmo y otros males impiden ver adecuadamente a Dios. ¿Por qué necesitamos pureza para ver a Dios? Bien, como pueden ver, son muchas aseveraciones, y todas irán en esta temática. Primero, Dios es infinitamente generoso, pero no da lo que no nos conviene. Al final, siempre deseamos lo que Dios quiere. Ese tema se refiere a la generosidad de Dios en nuestras vidas, pero también destaca que Dios, en su sabiduría y amor, no siempre nos concede lo que pedimos, sino es lo mejor para nosotros en el largo plazo. Como todo fue hecho por amor de Dios. Ese tema se refiere a la creación del universo y todo lo que existe, siendo un acto de amor de Dios, pero también de voluntad. Todo en la creación es una expresión del amor divino y muestra su bondad y generosidad. Como todo es sustentado por amor de Dios. Ese tema destaca que Dios es su infinito amor y sostiene y sustenta toda la creación. Todo lo que existe depende del amor y de la providencia divina para su existencia y funcionamiento. Como el infierno es testimonio del amor de Dios. Ese tema puede ser interpretado desde una perspectiva teológica o filosófica y se refiere a cómo la existencia del infierno, entendido como una consecuencia del libre albedrío humano, y en este caso angélico, es un testimonio del amor de Dios, porque permite la libertad y la responsabilidad de nuestras elecciones. De hecho, la cuestión del infierno tiene lo que es misericordia y justicia. Misericordia porque Dios no descrea lo que crea, Él no se equivoca. Y también misericordia porque está lo suficientemente lejos de Dios el infierno como para que los condenados no sientan terror, y lo suficientemente cerca de Él como para que no dejen de existir. Y su justicia siempre está ahí, así que eso es algo que deben ponerse a pensar. Entonces, ¿misericordia de Dios ahí? Sí, claro, porque los tiene lo suficientemente lejos para que no les dé miedo o terror, y lo suficientemente cerca para que no dejen de existir. Eso es misericordia. Y justicia, bueno, ya la reciben con todas las torturas que hay en el infierno. Entonces, siguiente tema. Dios en su misericordia puede utilizar todo para sus fines. Eso
siempre tienen que recordarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo Dios permite el pecado por amor? Ese tema se refiere a la permisión del pecado en el mundo como resultado del libre albedrío humano, pero también destaca cómo Dios, en su amor y misericordia, puede utilizar incluso el pecado para llevarnos la redención y el crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios permite que Satanás exista para su gloria y por amor? Y cuando digo para su gloria y por amor, me refiero a para la gloria de Dios y por amor de Dios. Entonces, este tema se refiere a la existencia del mal en el mundo, personificado en la figura de Satanás, y cómo Dios, en su sabiduría y amor, permite su existencia como parte de su plan redentor y para su propia gloria. Dios es más bueno de lo que podemos imaginar. Ese tema destaca la bondad y la benevolencia infinita que Dios, superando nuestra capacidad limitada de comprender plenamente su naturaleza, nos da a conocer. Dios es infinitamente bueno. Este tema reafirma la naturaleza infinitamente buena de Dios, resaltando su amor incondicional y su compasión hacia toda la creación. Dios es admirable. Este tema destaca la grandeza y admirabilidad de Dios en todas sus manifestaciones y acciones, mostrando su magnificencia y majestuosidad. Jesús, que es Dios, dio su vida por nosotros. Este tema se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz, como un acto supremo de amor a Dios y también de amor hacia la humanidad. Y así mostramos el infinito amor y compasión que Dios tiene por nosotros. Dios, Padre bueno. Este tema destaca la bondad de nuestro Padre Celestial. Revela su amor paternal como tal, su cuidado constante por sus hijos. Hablar del Espíritu Santo y del amor entre Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Este tema se refiere a la relación amorosa entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, destacando la unidad y el amor intrínseco que existe en la Santísima Trinidad. María es el cuarto miembro de la Santísima Trinidad, y ese tema puede ser interpretado desde una perspectiva teológica católica que se considere a la Virgen María como cuarto miembro de la Santísima Trinidad, en el sentido de que su papel como Madre de Dios y su íntima relación con la Trinidad, que es la Trinidad Santa, la hacen participar de manera única en el misterio de la divinidad. Nosotros estamos invitados a ser parte de la Santísima Trinidad, y ese tema se refiere a la enseñanza de algunas corrientes teológicas y espirituales que destacan la invitación divina a los seres humanos para participar de alguna manera en la vida trinitaria de Dios a través de la gracia, la adopción filial y la unión con Dios en la comunión de los santos. Dios es un misterio de amor. Ese tema destaca que la naturaleza de Dios trasciende nuestra comprensión limitada y que su amor es un misterio profundo e insondable que no puede ser plenamente comprendido o explicado por ninguna criatura. Dios nos sorprenderá. Ese tema resalta que Dios es capaz de sorprendernos con su amor y su obra en nuestras vidas, superando nuestras expectativas y mostrándonos su providencia y cuidado en maneras inesperadas. Dios es infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. Ese tema destaca que nuestra comprensión y percepción de Dios siempre será limitada y que su grandeza y amor y bondad son mucho mayores de lo que nosotros podemos llegar a concebir o imaginar. Limitaciones de nosotros para entender el amor de Dios. Ese tema reconoce que nuestras limitaciones dadas, que son cognitivas, emocionales, espirituales, sociales, sentimentales, mentales, físicas, siempre van a estar presentes, porque somos criaturas, somos seres humanos, y para entender plenamente el amor de Dios, lo único que se puede hacer es obtener una gracia especial dada del Espíritu Santo,
que nos permita por éxtasis o exégesis llegar a entender lo que la mente de otro modo no entendería. Es como hacer una conexión entre la mente, lo humano y lo divino. Cuando tu espíritu se conecta realmente con Dios, tu entendimiento trasciende las capacidades humanas, y entonces, en la medida en que el Espíritu Santo lo permita, podrás entender lo que te concierna para el cumplimiento de tu misión y los fines para los cuales Dios te ha hecho existir. ¿Cómo la pornografía evita que podamos apreciar el amor de Dios? Pues ese tema se refiere al impacto negativo de la pornografía en la capacidad de apreciar y comprender el verdadero amor de Dios, al distorsionar la visión del amor, la sexualidad y las relaciones humanas. Como el homosexualismo, los transgéneros, el machismo, el feminismo, el consumismo, el egoísmo y otros males, y muchos ismos, impiden ver adecuadamente a Dios. Ese tema destaca cómo ciertos comportamientos y actitudes y pecados pueden distorsionar nuestra percepción y nuestra comprensión del amor de Dios al alejarnos de su voluntad y de su plan para nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos pureza para ver a Dios? Ese tema se refiere a la importancia de la pureza del corazón y de la vida como un requisito para poder ver y experimentar plenamente el amor de Dios y su divina presencia, porque la impureza moral, espiritual, emocional, social, sentimental, mental, física, puede obstruir nuestra capacidad de percibir y de disfrutar de la presencia divina en nuestras vidas. Las sugerencias de los libros que tratan sobre estos temas que te presento a continuación son los siguientes. La infinita bondad de Dios, del Padre Santiago Martín. Ese libro aborda varios de los temas mencionados, como la bondad, la generosidad y el amor de Dios, y cómo podemos entenderlos a la luz de la teología católica y de la espiritualidad cristiana. La sabiduría de los padres del desierto, que de hecho está en el canal para los que les interese, de Anselm Grün. Ese libro recopila enseñanzas de los padres del desierto antiguos, y esos eran monjes cristianos que reflexionaron profundamente sobre la naturaleza de Dios, el amor divino y la vida espiritual. De esa manera, ofrecieron una perspectiva profunda y contemplativa sobre esos temas. El amor de Dios, una visión bíblica y contemporánea, de R.C. Sproul. Ese libro ofrece una visión teológica y bíblica del amor de Dios, abordando temas como la soberanía de Dios, la providencia divina, la gracia y la redención, y cómo esos conceptos se relacionan con la vida cotidiana del creyente. La alegría del Evangelio, del Papa Francisco. Ese documento pontificio aborda varios de los temas mencionados, como la generosidad, la misericordia y la bondad de Dios, y cómo esos aspectos del amor divino se manifiestan en la vida y el testimonio cristiano en el mundo actual. Pureza de corazón. Son las claves para amar con autenticidad, de Jason Evert. Jason Evert también es famoso, pero sus libros generalmente están en inglés. Ese libro aborda el tema de la pureza del corazón como un requisito para una vida cristiana auténtica y plena, y cómo la pureza afecta a nuestra relación con Dios. También la impureza lo hace, y también afecta con los demás, no solo con Dios. Eso nos ofrece una perspectiva práctica y realista sobre el tema, y el hecho de que debemos mantenernos en pureza, no tener impureza. El misterio trinitario y nuestra vida cristiana, de Edward Sri. Ese libro explora la doctrina de la Santísima Trinidad y su implicación en la vida cristiana, destacando como la relación, así, en el amor, entre lo que es Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. La relación intrínseca y amorosa que tienen los tres, y eso nos invita a participar en la vida divina y a vivir en comunión con la Trinidad Santa, porque son tres personas en una comunidad perfecta, con una sola voluntad y una sola esencia, un solo Dios verdadero. El infierno, un lugar de amor, de José María Escrivá de Balaguer. Ese libro ofrece una perspectiva interesante y profunda sobre cómo el infierno, a pesar de ser un tema difícil y controvertido, puede ser entendido como un testimonio del amor de Dios, y cómo el pecado y la libertad humana
están relacionados con la justicia, pero al mismo tiempo también con la misericordia divina. Esos son solo algunos ejemplos de los libros que tratan sobre los temas mencionados desde una perspectiva cristiana. Es importante investigar y discernir cuidadosamente la fuente y el enfoque teológico de los libros que se elijan y siempre consultar con un guía espiritual o teólogo de confianza para una comprensión más profunda y precisa de estos temas. Dios no está enfadado contigo. Experimenta el verdadero amor que anhelas, de Joyce Meyer. Ese libro aborda la bondad, el amor y la generosidad de Dios, y cómo podemos experimentar una relación íntima y personal con Él en nuestra vida cotidiana. Ofrece una perspectiva práctica y alentadora sobre cómo podemos experimentar el amor de Dios en medio de nuestras luchas y dificultades. El Dios pródigo. Recuperemos el corazón de la fe cristiana, de Timothy Keller. Ese libro examina la parábola del Hijo Pródigo y explora el amor incondicional y la gracia de Dios hacia sus hijos. Ofrece una visión profunda y reflexiva sobre la naturaleza del amor de Dios y cómo podemos vivir en respuesta a ese amor. El corazón de la adoración, experimentando la grandeza de Dios, de Matt Redman. Ese libro aborda la adoración como una forma de responder al amor de Dios y de sumergirse en su infinita bondad y generosidad, y ofrece una perspectiva inspiradora y práctica sobre cómo podemos cultivar una vida de adoración y de gratitud hacia Dios. La pureza de la mirada, cómo reconocer y valorar la belleza de un mundo que está obsesionado por la imagen, de John Eldridge. Ese libro aborda cómo la pornografía y otras influencias culturales distorsionan nuestra percepción de Dios y de nosotros mismos y de los demás, y cómo podemos cultivar una mirada pura y apreciar la belleza de Dios en el mundo que nos rodea. Amor real. Cómo suceder en el matrimonio y en la vida. De Sharon James. Ese libro aborda la importancia del amor verdadero en nuestras relaciones, incluyendo el matrimonio, la amistad y la familia. Ofrece una perspectiva práctica y sabia sobre cómo cultivar y expresar el amor de Dios en nuestras relaciones diarias. Una vida de gozo, caminando en la plenitud de Dios, de Dee Brestin. Ese libro aborda cómo podemos experimentar la plenitud y el gozo de Dios en nuestra vida diaria, a través de una relación profunda y genuina con Dios, y ofrece una perspectiva práctica y transformadora sobre cómo vivir una vida llena de gozo en el amor de Dios. Espero que esta lista de libros te sea útil para profundizar en los temas mencionados y enriquecer tu comprensión sobre el amor y la generosidad de Dios. Recuerda que siempre debes discernir y consultar con fuentes confiables en tu búsqueda del conocimiento espiritual.